Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar qué son los tipos sanguíneos y cómo se determinan. Primero, vamos a ver qué es la sangre. Este es un tejido conectivo o también llamado conjuntivo, que es líquido y que circula a través de los capilares, venas y arterias del sistema circulatorio. En su composición encontramos una matriz coloidal líquida llamada plasma, que a su vez está compuesta en su mayoría por agua, pero también hay algunas proteínas y otros compuestos como grasas, glucosa, vitaminas, hormonas, etc. Además del plasma, hay una fase sólida compuesta por diversas células. La sangre tiene varias funciones en el organismo, como son el ser una defensa ante las infecciones, también transporta nutrientes y oxígeno hacia las células y se lleva los desechos y dióxido de carbono que saca la célula. Además, funciona en la termorregulación corporal. También transporta hormonas, enzimas y otras sustancias reguladoras. Y es muy importante en los procesos de coagulación y cicatrización. Por lo tanto, la sangre corresponde a un tejido muy importante en el organismo. A las células sanguíneas también se les conoce como glóbulos, como células hematopoyéticas, hemocrito o hematocrito. Todas las células que tienen la sangre son producidas a partir de una célula madre por medio de un proceso llamado hematopoiesis que se lleva a cabo en la médula ósea. Existen tres tipos principales de células sanguíneas. En el primer grupo encontramos a los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. En el segundo grupo están los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que a su vez se dividen en granulocitos y agranulocitos. Y en el tercer grupo encontramos a las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Vamos a revisar las características que tienen cada una de estas células. Comenzamos con los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son células que tienen forma de disco, cuyo centro está más adelgazado y no presentan núcleo. Son de color rojo debido a un pigmento llamado hemoglobina, que es una proteína de estructura cuaternaria, la cual contiene hierro. Esta molécula de hemoglobina le ayuda a transportar oxígeno y dióxido de carbono a lo largo de los vasos sanguíneos. Y estos glóbulos rojos tienen una vida media que oscila entre 100 y 120 días. En el caso de los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, son células nucleadas móviles del sistema inmunitario, que atacan los materiales extraños que penetran en el organismo. Son células que se encuentran en todo el cuerpo, incluyendo sangre y sistema linfático. Los glóbulos blancos se dividen por la presencia o ausencia de gránulos en el citoplasma en dos grupos. Los granulocitos, dentro de este grupo están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. El otro grupo son los agranulocitos, quienes se caracterizan por no presentar gránulos en su citoplasma. Además, son mononucleares y su núcleo es grande. Dentro de este grupo están los monocitos y los linfocitos. Los glóbulos blancos del grupo de los granulocitos se observan en el microscopio con núcleos lobulados
y manchas debido a los gránulos presentes en su citoplasma. Los neutrófilos defienden contra infecciones virales, bacterianas o por hongos. Los eosinófilos defienden contra infecciones parasitarias y además están involucrados en la reacción inflamatoria alérgica. Los basófilos son responsables de las respuestas alérgicas, ya que liberan histamina, provocando la vasodilatación. En el grupo de los agranulocitos, los monocitos se caracterizan por ser células que se dedican a fagocitar, es decir, comen diferentes microorganismos o restos celulares y también funcionan como células presentadoras de antígenos en la función inmunitaria. Y los linfocitos son células del sistema inmunitario y se dividen en dos grupos, las células B, que elaboran anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras, y las células T, que destruyen las propias células del cuerpo cuando han sido infectadas por virus o se han vuelto cancerosas. Y el tercer grupo de células sanguíneas corresponde a las plaquetas. Estos son fragmentos citoplasmáticos irregulares, carentes de núcleo, y su vida media oscila entre 8 a 11 días. En cuanto a su función, liberan fibras para formar coágulos y además también liberan un gran número de factores de crecimiento que tienen funciones muy importantes. Estos son los tres grupos de células que componen a la sangre. La cantidad de sangre que contiene un organismo depende de su tamaño y en el caso de la composición también varía. Por ejemplo, en el ser humano, la composición de la sangre varía de una persona a otra. Para determinar los tipos sanguíneos, se consideran principalmente a los glóbulos rojos o eritrocitos. Los tipos sanguíneos son una clasificación de sangre que toma en cuenta dos cosas: las características presentes en la capa exterior de los glóbulos rojos y la presencia de algunas sustancias en el plasma sanguíneo. Existen dos sistemas para describir los tipos sanguíneos en el ser humano: el sistema ABO y el factor RH. Vamos a ver cada uno de ellos. Para poder entender los sistemas anteriores, es importante comprender a qué se refiere un antígeno, un anticuerpo y la manera como funciona. Los antígenos son proteínas y azúcares que utiliza el organismo para determinar cuáles son las células que le pertenecen y son capaces de disparar la respuesta inmune. Los antígenos tienen varias funciones, entre las que se encuentran el transportar moléculas dentro y fuera de la célula, el mantener la estructura de los glóbulos rojos y el detectar células extrañas que podrían causar enfermedades. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario cuando detecta sustancias extrañas, como es el caso de los antígenos que no le pertenecen a ese organismo. Y su manera de actuar es unirse a esos antígenos para neutralizarlos o ayudar a destruirlos. En la superficie de los glóbulos rojos se producen antígenos que utiliza nuestro organismo para reconocer a esos glóbulos rojos como propios y protegerlos. En cambio, los glóbulos blancos producen anticuerpos que identifican a los antígenos extraños y disparan el mecanismo de defensa. Ahora vamos a ver el sistema ABO, o también llamado AB0.
Este sistema clasifica a los tipos de sangre de acuerdo a dos cosas: la presencia de diferentes antígenos en los glóbulos rojos y los anticuerpos contenidos en el plasma sanguíneo. El plasma se refiere a un líquido amarillento que contiene proteínas y sales principalmente, y en él están suspendidas todas las células sanguíneas. En este sistema ABO se clasifican 4 grupos denominados con letras: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo o también llamado 0. En el grupo A, la superficie de los glóbulos rojos contiene antígenos A y en el plasma se desarrollan anticuerpos contra los antígenos B. En el grupo B, los glóbulos rojos tienen en su superficie antígenos B y en el plasma se desarrollan anticuerpos anti-A. En el grupo AB, los glóbulos rojos tienen en su superficie tanto antígenos A como antígenos B, y en su plasma no hay ningún anticuerpo, ni anti-A ni anti-B. En el grupo O 0, los glóbulos rojos no tienen ningún antígeno en su superficie, pero en el plasma hay anticuerpos anti-A y anti-B. De esta manera es como el sistema ABO clasifica los 4 grupos sanguíneos. El otro sistema de clasificación, llamado factor RH, también se le conoce como factor Rhesus, ya que fue descubierto en una especie de monos, y la palabra mono en griego es Rhesus. El factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos que funciona como antígeno, y se marca la presencia o ausencia de ella, indicando si es positivo o negativo. Al considerar los dos sistemas juntos, se obtienen 8 tipos sanguíneos, los cuales son las 4 propuestas del sistema ABO con sus versiones positivas y negativas del factor RH en cada una de ellas, por lo que todas estas propuestas nos dan en conjunto los 8 tipos sanguíneos. De tal manera que así se verían los glóbulos rojos en sus 8 versiones. En la parte de arriba vemos el marcador RH en cada uno de ellos, junto con los marcadores A, los marcadores B, los marcadores AB y en este caso sin marcadores. En la parte de abajo no hay marcadores RH, pero sí la presencia del marcador A, B, AB y la ausencia de todos ellos en el O. Es importante saber que la presencia o ausencia de marcadores o antígenos en la sangre no hace que la sangre de una persona sea más saludable o mejor que las demás, ya que solamente se trata de una variación genética. Nuestro sistema inmunitario, que es nuestro sistema de protección contra invasores, se encarga de identificar los antígenos propios y ajenos que se presentan en el cuerpo. Por lo tanto, en una transfusión sanguínea, las células del donante deben de ser compatibles con las células del que recibe la sangre, ya que si no es así, se produce un rechazo y los anticuerpos se encargarán de destruir a las células invasoras. Una persona que tiene, por ejemplo, sangre tipo A, tendrá glóbulos rojos con antígenos A y en su plasma hay anticuerpos anti-B. Si esa persona recibe una transfusión de sangre tipo B, como sus glóbulos rojos tienen antígeno B,
Estos alertan a los anticuerpos anti-B localizados en el plasma, los cuales se dirigen a los glóbulos rojos B y los van atrapando hasta acumular varios de ellos. A este proceso se le conoce como aglutinación, lo cual produce hemólisis por destrucción de la membrana celular de cada uno de los glóbulos rojos. Una transfusión sanguínea es más segura cuando el tipo sanguíneo de la persona donante es el mismo que el de la persona que recibe la sangre. Sin embargo, en un caso de emergencia, cualquier persona puede recibir glóbulos rojos del grupo O negativo, ya que no tiene ningún antígeno, por lo tanto no puede causar aglutinación ni en las personas A, B o AB. Por este motivo, las personas que tienen tipo O negativo se consideran como donadores universales. En el caso de las personas que tienen sangre AB positiva, al presentar todos los antígenos y no tener ningún anticuerpo, podrán recibir cualquier tipo de sangre sin provocar ninguna aglutinación, y por ese motivo se consideran como receptores universales. De esta manera vemos que la importancia de los grupos sanguíneos radica en la vida misma de las personas, ya que si la transfusión sanguínea se hace con sangre incompatible, puede haber una destrucción de los glóbulos rojos que fueron transfundidos. Y como estas células se encargan de transportar oxígeno, puede llevar a esa persona a la muerte. También es importante considerar el tipo sanguíneo de las mujeres embarazadas y sus bebés, ya que pueden ser incompatibles. Y como en el parto hay intercambio de fluidos sanguíneos, esto puede causar una hemólisis o destrucción de eritrocitos y una anemia por falta de ellos. Y además, conocer nuestro tipo sanguíneo es muy importante en el caso de haber un trasplante de células, tejidos y órganos. Este tema de los tipos sanguíneos es muy interesante y todavía tiene muchos aspectos que se tienen que investigar. Vamos a dejar hasta aquí el tema y espero que te haya servido toda esta información. Te recomiendo ver los demás temas de mi canal y también te puedes suscribir a él. Nos vemos en la próxima. Gracias.